Ya. Bueno, pues ya estamos, perdón, misteriosamente se cortó el internet, a veces estas cosas suceden, ¿verdad, Sí, Carlos? A sí. pesar de que estamos en una transmisión que no debería de pasar esto, pero bueno, pues estas cosas pasan. Pero vayamos ya al grano del asunto. Le estaba yo diciendo que un día me desperté, oigo a Ciro Gómez Leiva entrevistando a un señor Castillo que empieza a decir que hay dos personas que están investigándose. Una es Mario N. y la otra es Nina N. también. Ahora Hertzmanero. No, bueno. La madre nos traen. Y que están siendo... Está pasando un helicóptero. Ahorita esperamos un segundo. Bueno, y que están haciendo una investigación porque seguramente esto proviene de un espionaje que se hizo en los teléfonos del fiscal general de la República y que pues esta investigación va a seguir. En ese momento, pues todos nos dimos cuenta de que se refería a Mario Maldonado, porque Mario Maldonado efectivamente, y era de dominio público, ya nos lo explicará él, subió a sus redes sociales pues estos audios en donde se escuchaba al fiscal general de la República interactuando con un subprocurador, o no sé si ahora se dice así, o subfiscal, sí, o no sé cómo se dirá, el señor Ramos, submarino, el señor Ramos, y diciendo que él ya había arreglado todo para que la señora Alejandra Cuevas permaneciera en la cárcel, pero que le habían visto la cara, con un lenguaje soez, vulgar, grosero, en fin, y que obviamente mostraba pues un tráfico de influencias y un conflicto de interés. Yo así me enteré de esto y me pareció asombroso. De lo que se trata este programa, mi querido Mario, es de que tú nos cuentes cómo viviste eso desde ese momento. Sí, oigan, pues muchas gracias primero, querida Tere, querido Carlos, María Elena, y saludos a Leopoldo. Gracias por la invitación y felicidades por el reconocimiento de YouTube de entrada, querido Carlos. Pues mira, la verdad es que a mí me sorprendió también, como a ti quizá, Tere, que un fiscal de la Fiscalía General de la República saliera a hablar de una investigación que está en curso, que no está terminada, pero sí hablar de posibles participantes de una acción concertada, habla de eso el fiscal, pero si te ponen Mario N, eres un presunto criminal. Para acabar pronto, tal vez aquí debería tener yo esta línea en los ojos, porque así ponen a los presuntos criminales, ¿no? A un periodista, en fin. Los imputados. Me sorprendió, yo acababa de terminar un programa de televisión que tengo de 7 a 9 en el Heraldo, y me empiezan a llegar una serie de mensajes de WhatsApp en cascada y de mensajes de Twitter, y me entero así de que estaba hablando de mí un fiscal general de la República en un espacio de radio, cadena nacional, con Ciro Gómez Leiva. No vi el detalle en ese momento, pero cuando ya me empiezan a poner que, oye, te está casi que acusando, imputando en público, diciendo que del fiscal Gertz y de su mano derecha Juan Ramos en internet, en tu cuenta de Twitter, y que por eso te hace ser parte de esta acción concertada, como si yo estuviera en contubernio, déjame usar esa palabra, con las personas que lo intervinieron, que editaron y que subieron a una plataforma pública, YouTube, por cierto, esos videos, ¿no? Yo lo único que hice fue ponerlos en mi cuenta de Twitter, después de medio revisarlos y tratar de ver si eran reales, porque ese es el otro asunto, ¿no? Tuve, creo yo, además el cuidado de poner el tema de presunción, ¿no? Son unos audios presuntamente donde se escucha al fiscal Gertz y al fiscal Ramos hablar de un tema de un interés, me pareció primero de interés periodístico claramente, un fiscal hablando de intervenir en la Suprema Corte de Justicia en una votación que se iba a dar en los siguientes días, y me pareció de mucho interés, entonces lo puse en mi cuenta de Twitter. El fiscal me acusa que yo fui el primero que lo publiqué, que yo fui el primerito que todos. Yo la verdad no sé si fui el primero, me metí a esa liga de internet, me pareció relevante. Pausa. ¿Y qué chingados importa si eres el primero o el 400?
pues hablan de un tema ahí de divulgar comunicaciones privadas y cosas por el estilo. La realidad es que esa comunicación o ese audio, ese video ya estaba en una plataforma pública que se llama YouTube. Y como decía, me pareció a mí muy interesante en términos periodísticos y lo puse en mi cuenta de Twitter. No sé si fue el primero, el segundo, el tercero o el número N, ahora sí que el número que sea. Pero después o en ese momento o antes ya lo habían compartido muchas personas. A mí 2 personas me habían, oye, ¿viste esto? Etcétera. O sea, digamos que ya estaba además en el forward de los WhatsApps y demás. O sea, ahora me dicen, lo subió casi que, lo puso en su Twitter casi después de que lo subieron a YouTube y creo que habían pasado 15 horas o más de 12 horas, en fin, ¿no? Que yo me entero de esto. En fin, ese es un poquito y creo yo, y la base, digamos, de todo esto, que yo creo que es un ataque, lo considero como un ataque de una fiscalía, además de un medio público, de una investigación que no está terminada. Me parece un ataque, una intimidación a mi persona, porque además, el fiscal Castillo, que además, cuando usa el Mario N y le dan pie de, es Mario Maldonado, pues es muy fácil saber quién es, porque pues es muy público, una cosa así. Así dice, contestó, ¿no? Yo lo vi. Sí. Entonces, así lo contestó. habla de una presunta acción concertada porque dice que yo he atacado al fiscal. No Le sé quieres qué hacer daño. No sé qué significa atacar. Supongo que se refiere a algunos textos y columnas que he publicado en El Universal, con investigaciones, con fuentes de primera mano y con temas también de contar, ¿no? Parte de la historia que ha tenido el fiscal, que ha sido muy pública, de enfrentarse con el exconsejero jurídico del presidente, Julio Scherer. Claramente ha habido denuncias de ida y vuelta y contra grupos cercanos a Julio Scherer y Julio Scherer lo acaba de denunciar, etcétera. Entonces, yo no sé si de pronto quiere implicarme de un lado o de otro. Yo lo que le invitaría al fiscal Gertz, al fiscal Castillo, a quien sea que está haciendo las investigaciones, que vean todos mis textos, todas mis columnas, y nunca me he inclinado ni por un lado ni por otro. He sido consistente en contar la historia y en tener información de primera mano para publicarla. Y ahí están. Yo siempre digo, ahí están mis textos, mis contenidos, hablan por mí, que los juzgue la opinión pública, que los juzguen las autoridades. Yo soy periodista, a eso me dedico, y si yo encuentro a un personaje abusando de su poder para intervenir en una decisión de la Suprema Corte de Justicia, que además le sirvió a la Corte para darle palo 11-0 en esa decisión, pues me parece que era de interés público. Así es, a ver, Leopoldo. Nada más un comentario, Polo, perdón, un segundo. Tú sabes que lo de Alejandra Cuevas la acusaron de algo que no existe en la Constitución. Así es. O sea, ya es una mamada. Ok. 2, igual a Mario. Es que es burra haber publicado en Twitter esto. O sea, ¿cómo la fiscalía, y contésteme a alguien por el amor de Dios, se preocupa quién metió el Twitter en lugar de investigar quién fue el que metió los alambres para oír la conversación entre ellos? O sea, le dan más importancia al que ni siquiera saben si fue el primero en que publicó el Twitter, también a la novia de Gerardo, ¿no? Sí, me parece que ella es la activista, abogada a la que se refieren como Nina R, a ella le ponen R en su apellido. Polo, perdón. A ver, Leopoldo, yo creo que lo que está contándonos Mario y lo que comenta Carlos, pues es muy grave. Tú eres abogado, tienes una maestría en derechos humanos, eres un hombre que conoce el tema desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista de respeto a la libertad de expresión. ¿Cómo ves este caso, Leopoldo? Pues primero que nada, muchas gracias por el espacio, Tere. Un saludo también, Carlos. Un honor compartir este espacio con María Elena y sobre todo toda nuestra solidaridad con Mario, como ya la hemos externado en un comunicado publicado el viernes. Y en ese comunicado puntualizamos varias cosas. Uno es el ataque directo a la libertad de expresión a través del uso desviado del derecho penal, el uso desviado de las instituciones de procuración de justicia para criminalizar la búsqueda y en este caso la difusión de información de interés público.
Una cosa es la intervención ilegal de las comunicaciones y otra cosa es cuando esta intervención se hace pública y del conocimiento público hay un interés público por el contenido de la conversación que tiene que ver con todas las cuerdas, todos los hilos que trató de mover el fiscal Gertz Manero en un caso personal, utilizando a las instituciones públicas. Entonces, por supuesto que eso es de interés público y se considera por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como discurso especialmente protegido, independientemente de la fuente. Por otro lado, vemos como correlato una Fiscalía General de la República que cuando se trata de investigar a periodistas víctimas de la violencia por ejercer su periodismo en diferentes regiones del país, pues no actúa con tanta celeridad y con tanta diligencia. Tenemos que el 98% de los casos no llegan a sentencia, el 98% de los casos que investiga la FGR, hoy encabezada por el fiscal Gertz Manero. Entonces, el interés está en otro lado, está en perseguir periodistas, no en garantizar que accedan a la justicia a través de una investigación diligente cuando son víctimas de delitos por ejercer el periodismo. Y hablamos de periodistas víctimas de homicidio, de amenazas, de secuestros, de tortura, y sus casos no llegan a la justicia, es más, ni siquiera les importa, ni siquiera los atraen, los dejan en las mazmorras de las fiscalías locales donde está garantizada la impunidad. Por otro lado, nos preocupa esta narrativa muy consistente, persistente y recurrente de este gobierno. Sabemos que la Fiscalía en principio es autónoma constitucionalmente, pero de los funcionarios públicos de diferentes órganos de Estado que consideran la crítica un ataque. Ellos infieren que es una acción concertada de Mario y de Nina en contra del fiscal porque lo critican. Pues que no estamos en democracia, que no a mayor investidura y a mayor responsabilidad públicas se tiene que tolerar con mayor agudeza la crítica y el escrutinio público. Vivimos tiempos preocupantes donde la crítica se considera ataque a la autoridad y eso da pie a la estigmatización desde el discurso público, como lo escuchamos todas las mañanas, pero peor aún, como hemos visto en esta escalada, a la utilización de las instituciones de procuración de justicia para perseguir en esta ocasión a un periodista. Y eso es bien preocupante, son focos rojos a los que tenemos que poner atención. Quería preguntar otros ángulos con relación a este tema, pero me gustaría mucho escuchar a María Elena Cantú. María Elena, tú has estado durante muchos años dedicada a temas judiciales, eres una periodista desde hace también muchos años, no voy a decir desde cuántos porque eres joven y bella, pero desde hace muchos años, y sé que estos temas especialmente te preocupan e interesan, y has escrito libros, has trabajado en investigación, en este tipo de presiones, digamos, hacia la libertad de expresión. Cuéntanos un poquito cómo has leído todo esto, María Elena. Mira, yo coincido, Leopoldo, contigo básicamente. Nos encontramos en un país en donde la prensa está viviendo actos muy graves de intimidación. Yo creo que la primera pregunta que uno se plantea siempre es ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Entonces me di a la tarea de juntar algunos datos. ¿Por qué nos sorprende esto en un país en donde el propio subsecretario Alejandro Encinas reconoce que de los 52 periodistas asesinados que van en esta administración, solo en 5 casos ha habido sentencia? Estamos hablando de una impunidad brutal. ¿Cómo nos sorprende cuando el Comité para la Protección de Periodistas, en su índice de impunidad global 2021, México aparece en el 6º lugar, después de Somalia, Siria, Irak, Sudán del Sur y Afganistán?
¿Cómo nos va a sorprender si estamos en el lugar 143 del índice de clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras de los 180 países que analiza? ¿Y cómo nos va a sorprender teniendo un presidente que utiliza las mañaneras para llamar a la prensa mafiosos, traidores, hipócritas, corruptos y vendidos? Ese es el contexto en el que estamos. Estamos, como bien dice Javier Steinú, viviendo un cadalso popular en las mañanas, en donde, y esto lo subrayo porque es parte de su investigación, en donde los enemigos de la democracia no son los delincuentes, en donde tenemos un fiscal que no está promoviendo la acción de la justicia justamente en defensa de la legalidad, sino como acto de venganza. Entonces, ahora el enemigo es la prensa y no los delincuentes. Ese es el contexto que hoy nos acecha. Me parece increíblemente preocupante porque cuando tú acusas tienes que probar. Ese es el tema. Y como bien lo señaló artículo 19, aquí hay un daño, un ataque a la libertad de expresión, pero también a la presunción de inocencia, como ustedes marcaron muy bien, y contra el debido proceso. Entonces, es más serio de lo que podemos imaginarnos. ¿Cuántos Marios, cuántas listas, cuántos siguen? ¿Y dónde está el freno a todo esto? Esa es mi pregunta central, ¿no? A ver, Mario, yo creo que es muy importante que nos digas qué piensas hacer con todo esto, porque creo que Carlos y yo entendemos muy bien, y María Elena, tu situación como personas que trabajamos pues en un medio de comunicación, porque eso te expone, sobre todo en un ambiente pues tan enconado, tan polarizado como en el que estamos viviendo en México. Y creo que aquí todos estamos conscientes, Leopoldo, María Elena, Carlos, yo y tú, de que lo que hacemos, pues sí está padre, yo me siento muy orgullosa, pero sí, dada la persecución que existe sobre la disidencia, se trata de que todos pensemos de la misma manera, y si no, pues estás condenado, eres un traidor a la patria, pues sí nos pone en riesgo el presidente. Sí, pues y a ti, pues más. Mi Y primera... gana más, porque también te voy a incluir algo para que lo contestes. Qué casualidad que Nina R., casualidad, Claro. es novia de Gonzo, no de Gonzo, De Gonzalo. de Gonzalo. ¿Cómo se llama? Cuevas. Pues Nina R, creo que Sí, bueno, es mencionan ahí. el hijo de Alejandra Cuevas, ¿no? El Qué hijo menor. casualidad. Pues sí, yo creo que efectivamente esto se trata de un intento más de venganza del fiscal Gertz Manero, y que tiene que ver con su familia política, y que quiere incluir a un periodista por haber publicado en su cuenta de Twitter una liga de YouTube. Mi primera reacción con respecto a lo que decías, Tere, fue pues sí de preocupación, obviamente, saber que en un programa nacional te salen a exponer de esa manera, además después de con nombre y apellido, después de que los periodistas les dijeron, pues es él, claramente, ¿no? Y respondió el fiscal Germán Castillo que era fácil saber quién era porque yo era un personaje público. Fue de preocupación, pero después dije, yo tengo que ocuparme de esto. Por supuesto que estoy con unos abogados viendo el tema de la estrategia legal. No hay mucho más que lo que salió a decir el fiscal Castillo a la radio, pero de cualquier manera estoy ya en eso. Y pensé yo como persona, como periodista, como integrante de la sociedad, pues mi defensa primero soy yo, o sea, mi defensa periodística, mi trabajo, mi quehacer diario de investigar, de revelar, de publicar cosas que le sirvan a la gente para tomar mejores decisiones, ¿no? Creo que esa es una de las bases y de las claves del ejercicio periodístico. Y muy curiosamente también, aquel día, el miércoles pasado que sucedió esto, el presidente López Obrador, casi al mismo momento en el que el fiscal Castillo me estaba denunciando y exhibiendo públicamente e intimidando públicamente en un programa de radio nacional, el presidente, con todo y que considera que la prensa también lo ataca y se ha peleado personalmente con los periodistas, se los ha acusado y ha revelado sus casas, sus cuentas y cosas por el estilo, hablaba de que la libertad de prensa es irrestricta, que se debe de respetar, que no debe de haber censura, es decir, se tomó unos minutos para hablar de todo lo que no se debe hacer con la prensa, a pesar
de que él considera que lo atacan los medios de comunicación o los periodistas en particular. Entonces, me pareció encima de todo que el presidente, cuando aún tiene este discurso que yo he criticado también de ataque a los medios y a los periodistas, a pesar de eso, él mismo decía, bueno, supongo que él decía, creo que hay límites, ¿no? Y a mí lo que me pareció es que el fiscal, que por cierto nunca me ha mandado una réplica de mis columnas, de mis textos, de lo que yo he dicho en radio, en la televisión y en todos mis espacios, nunca he recibido una sola réplica, nunca me ha dado una entrevista que sí se la he pedido, y yo creo que su réplica es, pues judicialmente, ¿no? Involucrarte en una investigación por haber publicado un enlace de YouTube en tu cuenta de Twitter, que todo mundo agarró de esa fuente principal. Además, todos los videos reprodujeron ese contenido de la liga que se subió ilegalmente a la plataforma de YouTube, creo que fue en Estados Unidos, eso es lo que también comentó en la entrevista. Y pues ahí está, por supuesto que voy a tomar todas las previsiones legales y me voy a defender y voy a hacer una estrategia, y lo estoy haciendo pues acompañado de Artículo 19, de otras organizaciones que han mostrado su respaldo, que esa es otra cosa que quiero decir. En cuanto sucedió este asunto de los medios de comunicación, la reacción inmediata, además mía, de salir a hablar del tema, porque muchos colegas me pedían entrevistas y me pedían, oye, a ver, ponte una postura, lo hice inmediatamente casi en Twitter. Sí. Pues he recibido mucho respaldo, primero de los colegas, de mucha gente de la sociedad civil, de organizaciones civiles también nacionales e internacionales, de integrantes del gabinete del presidente López Obrador, de secretarios y secretarias de Estado, de integrantes... De corcholatas. Sí, bueno, del Poder Judicial, de ministros, de verdad, porque la reacción de ellos también ha sido de mucha sorpresa, porque yo creo que ahí está una línea muy roja que se cruzó con este tema. Y un poco le decía el presidente, a ver, una cosa, el presidente dice que él va a sus conferencias y su derecho de réplica es decir, este periodista me ataca, así han sido siempre, además tiene muchas casas, esa es la réplica que tiene el presidente. Pero yo creo que el presidente López Obrador no sería capaz de llevar ante la justicia o de promover ante la justicia a un periodista. Híjole, no le des ideas, por hacer su ejercicio periodístico. O sea, me parece que esa línea roja se cruzó totalmente con el fiscal Castillo y la Fiscalía General de la República en general. Pues entonces yo creo que ahí viene el asunto. Y pues mira, yo como lo escribí en mi columna de la Universal al otro día, pues aquí voy a estar, aquí voy a defenderme, no tengo nada que esconder, que me investigue por donde quiera el fiscal Gertz Manero y quien sea, y yo voy a dar la cara y voy a estar, digamos, teniendo mi estrategia jurídica y mi estrategia pública, que es a lo que me dedico y es de lo que vivo y es lo que se hace. ¿Ya le han bajado? Pues no he recibido nada, digamos, información adicional, ¿Nadie ha hablado de la fiscalía? No, absolutamente. No me han hablado, no me han enviado ninguna notificación. Sin embargo, mira, la verdad es que esto obviamente nunca me había pasado. Sí me siento intimidado y sí me siento en riesgo. Sí me siento en peligro saber, pues no sé, tú estás en tu casa, sales de tu trabajo, todo el mundo sabe dónde trabajo y cuáles son mis horarios, entonces... Claro. Eso te iba a preguntar, Mario. Está probado que muchas de las personas, de los periodistas que le hacen preguntas incómodas al presidente, prácticamente de inmediato empiezan a recibir insultos, todo tipo de violencia verbal a través de las redes sociales. ¿Te ha ocurrido eso? En este caso, al revés. Me ha ocurrido que mucha gente me respalda, me dice algunos, yo soy 4T, yo apoyo al presidente, yo, etcétera, pero esto me parece, a mis ojos, como cualquier persona, un atropello y un acoso a un periodista. Es que, a ver, regresemos a lo básico. Vean la siguiente mamada de lo que le acusan. Es que ahí está todo el rollo. Publicar un pinche Twitter y ya. Pero a lo mejor tú le pusiste retweet, ni siquiera lo inventaste ni lo sacaste. Y, hello. Bueno, es que... Por un pinche Twitter. Mira, de acuerdo a lo que le dicen espía y madre y media. Que contó Mario, esa grabación ya existía en YouTube. Sí. Y lo que hizo ya Mario... estaba montada, ya fue estaba retuitear. montada. Y lo que hizo Mario fue tomarla de YouTube, como le hacemos todos los que queremos crecer en redes sociales. La tomó y la subió a su Twitter y metió el link. Ahora, yo te pregunto, Leopoldo... que no sabemos si ya había 4,000 antes. Claro, no sabemos. Claro. Yo te pregunto, Leopoldo,
Yo creo que aquí hay un asunto muy, muy importante que quiero relacionar con un caso paradigmático que le costó la renuncia al presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Ustedes son muy jóvenes, Carlos y yo también, pero Carlos y yo sí nos acordamos. Vivimos el Watergate. Sí, y vivimos el Watergate. Y te voy a decir una cosa, si no hubiera habido la fuerza, la solidez de una prensa libre y de una de dos escritores, absoluta respeto, de un absoluto respeto al trabajo periodístico, pues nada de esto hubiera salido a la luz. ¿Qué tan lejos estamos de esto, Leopoldo? Porque si vemos lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Cuba desde hace 60 años y lo que comienza insidiosamente a pasar en México, igual que en Bolivia. O sea, veo una Latinoamérica, y te lo pregunto a ti porque eres director para Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. Yo veo, hay una ola, digamos, de represión a los medios de comunicación que cada vez se extiende más por América Latina. ¿Cómo están ustedes analizando esto? ¿Qué podemos hacer? El caso de Mario, pues es igualito al caso de Watergate. O sea, nomás que aquí no hay respeto para el trabajo, para la investigación. Imagínate si Garganta Profunda hubiera tenido que decir, miren, yo soy el que sacó todos los papeles Sí. de Yo lo espía, descubrí, claro. Yo lo descubrí. No, y en Pues un no. país donde el debido proceso es Sí. una frase, Sí. en donde el Estado de Derecho es una frase, en donde Exacto. la presunción de inocencia, sabe Dios qué. ¿Qué está Nada pasando en más. Latinoamérica? Polo, te voy a interrumpir porque tenemos que hacer nuestras primeras menciones. Pero una mención muy importante. El próximo martes, porque ya estoy hasta la madre de hacer este tipo de programas que nada más me dan pinche bilis, vamos a hacer un programa largo, un especial de 3 horas y media sobre el Estado de Derecho. Van a venir constitucionalistas, estoy invitando a los 3 que vengan, les damos un horario determinado para que trabajen con nosotros y con el panel que vamos a tener. Va a estar muy cabrón porque tenemos hechos y datos duros. Tere le toca estar siempre en el horario de su programa, Tere estará entre 11 y 11 y media y va a estar muy grueso el próximo martes. Y Edgar Almaguer, muchas gracias por tus $10. Gracias. ¿Y ya? Nadie nos ha donado ni un peso. Oigan, qué codos, de veras. De $1 millón, ¿a quién le cuesta trabajo? Sí. Nada, nada. Uno de los 100 ¿Cómo? coches de Gertz Manero. ¿Hablas en serio, Vero? Primera vez que nos pasa. Ay, Carlos, pues estamos hundidos. Sí, es Bueno, tu culpa. Sí, es mi culpa. Sí. A ver, Leopoldo, Polo, ¿qué está contesta. pasando en Latinoamérica y qué está pasando en México? Sí, Tere, pues efectivamente es una tendencia regional muy preocupante. En México no es nueva la violencia contra la prensa, se ha venido incrementando de manera exponencial desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. De hecho, el sexenio más letal del que tengamos registro, pues por obvias razones, todavía no lo podemos, digamos, cerrar en definitiva en términos del registro, pero sigue siendo el de Felipe Calderón. Ahora, la tendencia actual coloca en los primeros o en estos 40 meses de gobierno al gobierno de López Obrador ya superando los primeros 40 meses de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto en asesinatos de periodistas. Estamos hablando ya de 33 colegas comunicadores, comunicadoras que han sido asesinados en posible vínculo con su labor. Se preguntarán por qué discrepa de las cifras de gobernación, y es precisamente porque nosotros nos damos a la tarea de documentar caso por caso, hablar con los deudos, hablar con los amigos, hablar con las amigas, documentar su entorno, sus publicaciones, y entonces por eso verán que Gobernación tiene unas cifras que es un monitoreo de medios, de matar a un periodista, lamentable situación,
pero no se abocan a la documentación, como sí lo hacemos el Comité para la Protección de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, y coincidimos más o menos en los registros. Esto nos coloca como el país sin una guerra formalmente declarada más letal para el periodismo. Repito, no es nuevo, y ahí no crean que me estoy adscribiendo al discurso del presidente que dice que tenemos una crisis heredada. Sí, heredada, pero a 3 años no la han atendido, no han invertido o no han revertido la impunidad, no han protegido a la prensa, y ahora hay que sumar el factor de la estigmatización pública, este cadalso popular al que hacía referencia María Elena, que se ha convertido en las mañaneras. Vimos lo que pasó con Mario, ¿no? En donde se viola la presunción de inocencia y se anuncia que se le va a perseguir penalmente, pero hemos visto al presidente con una hazaña sin precedente en tratando de mostrar datos personales, datos fiscales, no sabemos si veraces o no, lo cual es todavía más grave, de un periodista, de Carlos Loret de Mola. Y eso pasa y eso tiene efectos precisamente como lo dice Mario, me quedo con esa frase, un efecto inhibidor, un efecto amedrentador, lo que llaman en Estados Unidos el chilling effect, que es precisamente que cuando se inicia una investigación, aunque no vayas a la cárcel, pues por supuesto que te retraes. Cuando matan a tu colega, a tu amigo, en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, y eso nos lo cuentan quienes sobreviven a los periodistas asesinados, dejas de cubrir ciertos temas. Cuando el presidente te señala en las conferencias matutinas, te da miedo hablar. A nosotros nos ha señalado en 5 ocasiones como artículo 19. Y aquí hay otro elemento, y brinco al contexto regional. Considerar cada vez más a la sociedad civil organizada, a la prensa y a la oposición política como enemiga del pueblo, como traidora a la patria, socava los fundamentos democráticos. Con diversas intensidades y en diversas magnitudes hemos visto gobiernos que por vías democráticas, electorales, muchos de ellos, algunos no, como el de Nicaragua, Cuba y Venezuela, por supuesto, llegan al poder apelando a la estigmatización, apelando a los enemigos del pueblo, diciendo que la prensa ataca a estos gobiernos, que la prensa es el enemigo, y eso genera maquinarias de odio, verdaderas maquinarias de odio en redes sociales. Nosotros hemos visto un correlato entre el discurso presidencial y cómo reaccionan las redes sociales en contra de las personas que son señaladas cada mañana. Y vemos también con preocupación esto que se llama el efecto cascada, porque no se queda en el discurso presidencial. Vemos que hay gobernadores como Luis Miguel Barbosa que utilizan en Puebla ese mismo discurso y además escalan a otros niveles de violencia. Ya no es solo el discurso estigmatizante, emprenden acciones legales como la que estamos viendo en el caso de Mario, bloquean a los periodistas que quieren ir a las conferencias de los gobernadores como el caso de Jaime Bonilla en Baja California, amenazan con emprender acciones legales como Enrique Alfaro en contra de Ricardo Ravelo en diciembre pasado por mostrar un tema muy delicado sobre posibles vínculos contra el narcotráfico, con el narcotráfico. Es decir, en el nivel local se reproduce este discurso, pero además se escala a otros niveles de violencia y genera un ánimo social adverso en contra de la prensa. Por eso es irresponsable, por ejemplo, que se muestre dónde vive un periodista en este cadalso popular, me gustó mucho el término, pero me parece igualmente inquietante, que muestren datos personales, como lo han hecho también, por ejemplo, con Juan Pardinas, director del Reforma. Evidentemente estas son circunstancias en donde pareciera que los jefes de Estado, los políticos, no están entendiendo su papel como garantes de los derechos de otros. Al contrario, se asumen como víctimas y apelan al derecho a la libertad de expresión y a un mal entendido derecho de réplica
porque la réplica es contestar hechos con hechos, no hechos con descalificaciones. Y si le sumamos que son gobiernos profundamente populares, como el de Bukele en El Salvador o el de Andrés Manuel López Obrador en México, eso está generando un ánimo social sumamente virulento que puede generar riesgos todavía mayores en contra de la prensa y de la sociedad civil organizada, que también el presidente ya la ha colocado como enemiga de su gobierno. Aquí tiene también el honor de haber sido señalado en varias ocasiones por el presidente. Sale videos, fotos, en fin. Pero yo sí tengo que decir, Polo, muy agradecido, porque sale el video con Atypical. Entonces nos ayuda a más suscriptores. Lo único que me tiene muy ofendido con el presidente, que lo he pedido públicamente y se lo vuelvo a pedir, por favor, diga que se suscriban. No le cuesta ningún trabajo. Y los superchats. Y los superchats, o sea, por eso no hay bronca. María Elena Cantú, Qué brutos. como periodista, esta situación que estamos viviendo de sesgar las investigaciones del tráfico de influencias, de tener un grupo que es discriminado, humillado, satanizado todos los días, a mí me recuerda mucho a los fascismos y me recuerda mucho a la Segunda Guerra Mundial. Estaba yo leyendo un libro que si no lo han leído se los recomiendo. Es un librito de Humberto Eco. ¿Cómo? Sí, que se llama 14 pasos hacia el fascismo. Ahorita les digo, aquí lo traigo en la tableta y ahorita les digo. Y uno de los rasgos del fascismo es este combate a la libertad de expresión, es este combate a los que no piensan como yo, porque como él tiene, el autócrata, tiene la verdad absoluta, entonces no acepta por qué alguien no va a pensar como yo, si yo tengo la verdad y todos tienen que pensar como yo. Estamos viviendo como un nacimiento incipiente, o a lo mejor ya ni tan incipiente, del fascismo nuevamente. Después de Mari, ¿me dejas? Gracias, Pai. Fíjate que yo creo que estamos en un retroceso muy grave sobre avances que habíamos tenido de manera importante en materia de libertad de expresión en México. Tere y yo tenemos de trabajar juntas más o menos en algunos otros espacios como 30 años. En tiempos, por ejemplo, en el que entrevistar a Cuauhtémoc Cárdenas te mereció una llamada de RTC, por ejemplo. En tiempos en el que hablar del conflicto con el EZLN también te mereció una llamada de RTC. Y hoy lo que estamos viviendo me recuerda estos momentos en que la prensa vivíamos esta presión por parte de la Secretaría de Gobernación y, como decíamos nosotros, los hombres de negro. Yo quiero citar lo que dice, y creo que de manera preocupante estamos en esto, que es una interpretación del principio número 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice que los actos de intimidación tienen por lo menos dos objetivos. Me voy a ir al segundo. Dice, esta práctica busca que la prensa, como mecanismo de control, guarde silencio o se haga cómplice de aquellas personas o instituciones que realizan actos o hechos abusivos o ilegales. Y eso es lo que más me preocupa. En tanto más se presiona por el lado del poder público, hay de dos para la prensa. O te intimidan y te haces para atrás, ¿verdad? Porque tenemos una lista interminable de muertos, o de alguna manera seguimos en la marcha, nos unimos. He visto, por ejemplo, momentos importantes de la prensa diciendo, ¿sabe qué, presidente? No le vamos a hacer una sola pregunta porque estamos simplemente hartos del número de muertos en este país. Y cierro diciendo que nuestra opción es la segunda. Al contrario del silencio, pues es la voz. No nos queda de otro. Sí. Pepe Newman, el doctor psiquiatra que conocen muy bien y que es parte de Atypical, cuando está en el programa, él sí tiene un diagnóstico de López Obrador, que además lo conoce perfecto. Dice que la bronca de López Obrador se llama delirio, que es una enfermedad
de más a supermás, que conforme pasa el tiempo se va agravando. ¿Y qué es delirio? Es un acuerdo entre él y su conciencia para hacer las cosas. O sea, y luego nos dio el ejemplo muy, muy burdo, pero buenísimo, que Nerón, que también tenía ese delirio, dijo, pues voy a quemar Roma. Y todo el mundo le dijo, güey, no mames, ¿por qué? Estoy inventando, ¿no? Es que hay perros y gatos y nos van a invadir los perros y gatos. Entonces, si no matamos a los perros y gatos, esto va a ser un caos. Entonces, quemen a Roma. O sea, no mintió, está convencido 100% de su rollo y así actuó el presidente. O sea, hoy le dijo Juan Carlos Romero Hicks, el diputado de Guanajuato, hombre brillantísimo. ¿Del PAN? Sí, un nuevo apodo que me gusta mucho, que lo voy a usar, presimiente. Sí, a Es mí bueno. ya me lo han mandado, es bueno. Pero fíjate Es que bueno. no solamente eso, también me parece entre las lecturas es, pues qué buen momento para también distraer la atención, nos centramos en Mario y no nos centramos en el trabajo o en el no trabajo que ha realizado la Fiscalía en este país, que está viviendo sus momentos más violentos en no sé cuántos años. Entonces, ¿cuántas persecuciones, cuántas investigaciones hemos visto que la Fiscalía ha llevado a cabo? Cero. Entonces, a lo mejor no sería también una buena oportunidad para centrarnos en Mario y no en las cosas que yo no he hecho o en las que me han atrapado. Suma a Rosario Robles. Siempre son cortinas de humo. Estamos viviendo un momento económico muy difícil, una inflación galopante, un pronóstico de crecimiento económico titubeante, Violencia brutal, y el feminicidio. presidente pues, se dedica a atacar todos los días a los medios de comunicación. Pero a ver, Mario, yo quiero que me digas, ¿qué decisión has tomado en cuanto a tu columna, en cuanto a tu trabajo periodístico? ¿Cómo te puedes proteger, digamos, de que esta persecución no avance? ¿Qué estás haciendo? Pues yo he decidido no dejarme intimidar. Eso Bravo. sí, he tratado de poner y voy a seguir poniendo mi nombre, el periodismo, mi trabajo diario, mi ejercicio periodístico diario, antes que lo que sea. Y yo voy a seguir escribiendo, haciendo investigaciones, publicando lo que los poderosos no quieran que se publique, que me parece que por eso viene la intimidación. Y voy a seguir haciendo mi trabajo y voy a seguir denunciando públicamente, porque creo que también ese es mi deber. Si yo siento un acoso, una intimidación por parte de la Fiscalía, lo voy a seguir diciendo públicamente. Y ¿sabes qué también pienso ahora que hablaban de este tema del Estado de Derecho, el programa que van a tener la próxima semana, Carlos, y de la institucionalidad que tiene México? Y si hoy, por ejemplo, el presidente, y quiero hacer este paréntesis rápido, le preguntaron sobre mi caso, sobre un columnista y un activista que que quieren ser procesados o pueden ser procesados por la Fiscalía General de la República por haber difundido un video que todo el mundo difundió. Y el presidente, aunque ahora yo, y esa es un poco mi lectura, no lo vi tan decidido en apoyar 100% al fiscal Gertz Manero, lo vi un poco titubeante, pues dijo que él no se iba a meter, que él no se va a meter con una institución ahora sí autónoma y ahora sí respeta las instituciones autónomas. Dijo que quizá esta frase que no sé si a lo mejor quiere decir algo entre líneas, dijo a menos que haya un tema grave, que es lo único que por ley puede tirar o sacar al fiscal o que el Senado le pida la renuncia. En fin, no sé qué quiso decir entre líneas o no el presidente, pero lo que sí veo es un presidente que no quiere meterse en un tema que a pesar de que es muy delicado y que es una línea roja de esas incruzables, pues no lo va a hacer hasta que pase algo y hasta que entonces sí, pues tengan un atentado contra un periodista. Perdón, Mario, o a un periodista lo lleven detenido y lo quieran procesar, es decir... No, él nunca se va a meter porque él todos los temas que no le gustan, que prefiere, mira, es como en la mafia, prefiere no saber que están torturando a una persona o que están violándola y así pues no pasa nada. Y siempre son los otros los que se encargan del trabajo sucio. Eso es una posición muy
incómoda, desde mi punto de vista, de un presidente pues que no asume o sea, hace las cosas que producen la tortura, pero a la hora de que están torturando a la persona, no, yo no sé nada, yo me lavo las manos. Es una cobardía. Finalmente es una cobardía total. Me parece delicado porque además precisamente no intervino en el tema de la familia política, que el fiscal quería tener a su excuñada en la cárcel por muchos más meses más o el tiempo que fuera, hasta que fue la Suprema Corte de Justicia que tuvo que resolver el asunto y el presidente se lavaba las manos diciendo en eso. Pues es un tema de la fiscalía que lo atrajo la Corte o que está en la Corte y que la Corte lo va a definir. Y yo creo que la Corte actuó pues como tenía que hacerlo, ¿no? Digamos, con independencia realmente y no dejarse, ahora sí que ellos intimidar por un fiscal que decía que tenía el proyecto y que tenía algunos ministros con él, ¿no? En la bolsa. Que haber investigado. Que eso creo que pues es lo grave y además es creo que el interés periodístico. El interés periodístico es ese. Pero yo apelando un poco y con esto termino al asunto de las instituciones, del Estado de Derecho, de un verdadero respeto a los derechos humanos porque por cierto el fiscal Castillo decía, bueno, es que hay límites en los derechos de libertad de expresión y cosas por el estilo. Ese es un poco el argumento para justificar por qué me salió a exhibir y por qué estaba yo siendo parte de una investigación judicial. Pero me parece que aquí el Senado, por ejemplo, que es el que realmente puede posicionarse y es el que tiene la decisión de si le acepta o no la renuncia o si se la pide, etcétera, pues tampoco los veo muy activos. Digo, vi activos al otro día que fui a la réplica con Ciro Gómez Leiva o a dar mi versión pues de lo que yo sentí y de lo que vi un día anterior. Pues Germán Martínez Cázares, que es su colaborador, ahí se estaba pues defendiendo. Esto el acto criminal sucedió ayer aquí en el programa al haberse violado el debido proceso y salir a intimidar a un periodista y a un activista. Pero más allá de eso y de algunos tweets que me ha puesto Lili Telles y algunos otros senadores y senadoras de la República, algunos en privado, pues no veo realmente una acción de respetar los derechos, la libertad de expresión, de que las instituciones realmente se hagan valer, porque lo que tenemos ahora es un fiscal todopoderoso que ni el presidente ni nadie de su gabinete, a pesar de que consideran que se extralimita, que utiliza facciosamente la fiscalía y lo dicen en privado, lo que están haciendo está mal, los integrantes del primer círculo del presidente López Obrador no hagan nada. Mario, nadie. yo creo que tú eres un hombre de buena fe, porque el presidente está perfectamente enterado y lo que son sus subalternos son cómplices, empezando por el fiscal. Estando de acuerdo, no importa. No es de que, ay, yo soy bueno, pero ellos son malos y no sé qué, no. Y ahora sí te voy a decir una cosa, la historia juzgará como todos estos funcionarios políticos, en fin, que fueron cómplices silenciosos de esto, son tan culpables como el presidente. O sea, esto algún día se reconocerá. O sea, y no pierdan, por favor, no pierdan el tema. Lo acusaron por replicar un pinche Twitter. O sea, pretenden que ahora controlar hasta la comunicación en Internet. Se la van a pelar 100%, pero lo acusaron por replicar un pinche Twitter. Le dijeron espía a Nina Matajari. No mamen. O sea, habla del superchat. Y sí, de verdad que no se entiende, porque hoy la oposición no hace, digamos, uso de su voz en un tema tan sensible como este. Me parece que ahí están perdiendo tener un pinche programa hablando de que un señor está acusado por replicar un pinche Twitter y le dicen espía, es la pinche locura. O sea, ¿cómo estamos hablando de esta pendejada? No lo entiendo, carajo. Bueno, tenemos un superchat rápido antes de darle la palabra a Leopoldo para una conclusión. Sandy Herrera, 200 pesos. Buenísimos. Gracias, Sandy. Nos alcanza como para medio aguacate. Son dólares. Ah, bueno, si quieren. Entonces Naren. Alcanza para 3 aguacates. No, Naren Ceja. Es que están muy caros. Naren Ceja, $20, muchas gracias. Bueno, Leopoldo, a ver. Espérate, termina, no seas neurótica, nos están manteniendo. Maite Quiroga, 200 pesos, muchas gracias. Atenta a su interesante tema.
Sigan trabajando tan profesionalmente y con esa camiseta bien puesta por México. Saludos desde Monterrey. Igualmente, Maite, mil gracias. Gracias. Mira, hay más. Sí, ahora Ana sí. Naves, Te hicieron caso. 200 pesos. Mil gracias. Otros. Blanca Izaguirre, 200 pesos, mil gracias. No, pues ahora sí, Carlos. Tu regaño pues, funcionó. Sí. Rosario Herrera González, 50 pesos, mil gracias. Buen día. Esta es mi humilde aportación a la gran labor del canal y con mucho cariño para Tere, Carlos y todo el equipo Atípica. Rosario, no es humilde, es una gran aportación. Claro que Mil sí. gracias. Muchas gracias. Sarama Rufino, 100 pesos. Me encanta Atípica, muchas gracias. Saludos a Carlos, Tere y equipo. Gracias. Pablo Linares, 100 pesos. Saludos desde Milpa Alta. Hola. Eli C, $10. AMLO AMLO sigue siendo el Whiskas, porque cada de 8 o 10 gatos lo prefieren. Qué triste ver cómo engañan al país esos ignorantes de Morena, que la cuarta transformación ha sido la peor. Lourdes Montoya, mil gracias, 100 pesos. Ándale, tocayo Carlos Gómez, 500 pesos, muchas gracias. Olan, tienen que arreglar el sistema para que podamos hacer compras en la tienda. Tienes razón, lo estamos haciendo. Es imposible. Está hecha para comprar desde Estados Unidos y nosotros acá no podemos o está muy difícil. Saludos desde Guadalajara para todos. Sí estamos trabajando, mil gracias y ahora sí que concluya. Bueno, Leopoldo, gracias a todos, gracias. Leopoldo, una conclusión. Pues reiterar el agradecimiento a ustedes, Tere, Carlos, y la solidaridad con Mario en este Día Mundial por la Libertad de Prensa, que no lo celebramos, lo conmemoramos porque no hay nada que celebrar desafortunadamente en este país. Efectivamente, preocupante la persistencia de esos pulsiones y anclajes autoritarios, tal como ya nos describía María Elena, los hombres de negro, la siniestra Secretaría de Gobernación, elementos como la publicidad oficial y su uso discrecional que siguen vigentes, por ejemplo, y que el Congreso no ha sido capaz de remover. Anclajes, el uso discrecional del gasto de comunicación social para condicionar líneas editoriales, pese a que la Suprema Corte ya lo ordenó. Un país en el que se agrede a la prensa cada 14 horas, un país en el que se asesina periodistas en lo que va del 2022, pues prácticamente cada 10 días. Eso no es normal y no es saludable en una democracia. Cuidado, y se lo decimos al público, nos lo tenemos que repetir todos los días, cuidado con normalizar lo que está pasando en contra de la prensa, cuidado con soslayar lo que le ha pasado a Mario, y al contrario tendríamos que estar como sociedad volcados a proteger a nuestra prensa. La estrategia de tirarle al mensajero para no dar cuenta del mensaje está resultando muy eficaz y tenemos que seguir pensando que la democracia es imposible sin una prensa libre, crítica, robusta, desinhibida, mordaz y hasta ofensiva en algunos momentos en contra del poder. De eso va la democracia. Cito lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Lo que estamos viviendo es que es un semáforo en amarillo de que estamos perdiendo libertades de manera muy inquietante. No es normal. Esto que está ocurriendo con Mario es el anuncio de que la lista se puede ir ensanchando. Y ese no es un problema de la prensa, es un problema de todos nosotros como país. Sí, Cierto. hoy eres tú, mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Así hay que pensar. Mi querido Carlos, pues ya se nos acabó el tiempo. Yo no puedo concluir. Ándale, Ya tenía mi frase y Mario no ha concluido. Es que te sientes el dueño de esto. No, porque no somos sí. televisión abierta lo que dure el programa. Bueno, no hay bronca. di tu conclusión. A ver, primero Mario, toda la solidaridad. Gracias, siempre. Carlos. No, Atípica es la puerta abierta para todos ustedes. Segundo, por el amor de Dios, a donde va a haber elección de gobernador de 6 estados, a todos los votantes indecisos les pido
y otra vez, por el amor de Dios nuestro Señor, no voten por pinche Morena. Por favor, no voten. Alejandro Murat ya dio las pompas en Oaxaca, ni modo. El gobernador Carlos whatever de Quintana Roo ya las dio también. Carlos Joaquín. Fíjate que era panista buena onda, le dio las pompas también al presidente. Pero hay 4 estados que están bastante peleados en la elección. Por favor, no voten por Morena. No son buenos gobernantes, quieren darle en la madre al país. Vean lo de la regla de la nueva ley de educación que pretenden meter, que es casi comunista. Por Dios santo, no lo hagan. Por favor. Esto es lo que tengo que decir. Ok. Mi querido Mario, aquí estamos a tus órdenes, preocupados por ti. Ojalá y pronto repitas esta visita y nos cuentes cómo ha ido evolucionando el caso. Leopoldo, gracias, como siempre, solidario con nosotros. Mi querida María Elena, aquí Gracias seguimos, a todos. Gracias aquí por la seguimos en oportunidad. este Valle de Lágrimas. Sí, pues así se llama el programa. Pues ¿por qué creen que le pusimos así, Valle de Lágrimas? Sí. Pero sobre todo es porque yo aguanto a Carlos. Exacto. O sea, No, realmente. pero gracias por invitarme. Ay, cállate. No, Bueno, pues es el programa de Tere es la titular. muchas gracias. Gracias por Gracias. acompañarnos. Muchas Gilo hasta la Solórzano, semana entrante. gracias por tus 50 pesos. Gracias. Bye. Bye.